recibe un pedido de 5.000 unidades por minuto. La solución está etiquetada con 10 unidades por litro. ¿Cuál es el caudal correcto en mililitros por hora? Entonces, para encontrar la velocidad de flujo correcta, tendremos que realizar varias conversiones. Observe cómo se da la orden en miliunidades por minuto. La solución se da en unidades por litro. Y el caudal es de milésimas por hora. Resolveremos este problema usando proporciones. Comencemos por convertir el orden dado, en miliunidades por minuto, a miliunidades por hora. Pero para establecer la proporción, compararemos miliunidades con minutos. Entonces comenzaremos con la tasa de 5 miliunidades por minuto. Entonces 5 miliunidades por minuto debe ser igual al número de miliunidades por hora. Entonces tenemos un número desconocido de miliunidades, lo llamaremos X miliunidades, por una hora. Pero como sabemos que tenemos que tener las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior, en lugar de escribir una hora aquí, ya que una hora equivale a 60 minutos, escriba esto como 60 minutos. Entonces, si encontramos X, sabremos la cantidad de miliunidades por hora. Nuevamente, es importante reconocer que tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior. Si no tuviéramos esto, primero tendríamos que realizar una conversión. Así que aquí tenemos una vez X debe ser igual a 5 veces 60. Bueno, una vez X es X 5 veces 60 son 300, lo que significa que el orden dado también podría escribirse como 300 miliunidades por hora. Ahora para el siguiente paso, determinemos cuántas unidades necesitamos por hora. Entonces estableceremos otra proporción. 300 miliunidades es a un número desconocido de unidades, lo llamaremos unidades y debe ser igual a la conversión entre miliunidades y unidades se da aquí. 1000 miliunidades equivalen a una unidad. Esto nos dará la segunda mitad de la proporción. 1000 miliunidades es a una unidad. Nuevamente, observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior. Por lo que ahora podemos multiplicar en forma cruzada y resolver y entonces tenemos y multiplicado por 1000, o 1000, debe ser igual a 300 veces 1, o 300. Divide ambos lados entre 1000. 300 dividido entre 1000 es igual a 3 décimas, o 0.3. Lo que significa que ahora podemos decir que el orden es 0.3 unidades por hora. Entonces, el último paso es determinar cuántos mililitros necesitamos por hora. Entonces estableceremos una tercera proporción. 0.03 unidades por un número desconocido de mililitros. Lo llamaremos Z mililitros. Debe ser igual a la tasa de solución de 10 unidades por un litro, pero de nuevo, observe cómo tenemos mililitros en el denominador aquí, así que también queremos mililitros aquí. Entonces, en lugar de escribir un litro, usaremos una conversión que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces tenemos 1000 mililitros aquí. Y ahora que tenemos las mismas unidades en la parte superior e inferior, finalmente podemos hacer una multiplicación cruzada, y resolver Z que nos dirá la cantidad de mililitros que necesitamos para este orden y, por lo tanto, la cantidad de mililitros necesarios por hora. Entonces tenemos Z por 10, eso es 10Z, debe ser igual a 0.3 veces 1000, eso sería 300. Dividiendo ambos lados por 10. Tenemos Z es igual a 30. Lo que significa que si el pedido es 0.3 unidades por hora, eso significa que el pedido requiere 30 mililitros por hora. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.